Es que ahora Rivera le parece que Europa le está exigiendo gas que en principio España se supone que tendría a su disposición, porque se decía por el gobierno que no teníamos una dependencia del gas ruso, y lo que quiere Rivera es que se utilicen las infraestructuras gasistas españolas, concretamente las capacidades de regasificación que tenemos en España, que son importantes, llegaría a ser un tercio del consumo europeo, pues que se utilice esa capacidad para traer gas a España y de España mandarlo al resto de Europa, y de esa manera no hubiera que recortar gas a los consumidores. El pequeño problema es que la señora Rivera se ha empeñado en los últimos 4 años en paralizar cualquier infraestructura de interconexión gasista con el resto de Europa vía Francia, y por lo tanto, lamentablemente, esa capacidad de gasificación pues no la podemos aprovechar en beneficio del centro de Europa. Y además, la torpeza diplomática de este gobierno enemistando a nuestro vecino estratégico en temas de suministro de gas, como es Argelia, pues acabó de añadir más complicación al escenario, ¿no? En definitiva, al final es negarse a una colaboración que viene a ser obligada, porque también Europa colabora con nosotros, ahí estamos 140.000 millones de fondos europeos, y empeñarse en ofrecer una solución que, si se hubieran hecho las cosas como se debía hace 4 años, hubiera sido factible, pero que en este momento es realmente muy complicado. Esa inacción, en tu opinión, Javier, porque tú, además de ser un excepcional consultor energético, eres un hombre que lo que tienes básicamente es una vastísima con V experiencia política. Esa inacción de 4 años que señalas se ha producido por falta de preparación para algo tan complejo como es ser responsable ministerial de este asunto, que no es precisamente de los más asumibles por parte de alguien que no tenga ni idea. Se ha producido por soberbia, por prepotencia, se ha producido, no sé por qué, por un cierto buenismo de dejar las cosas como estaban. A mí no se me... De verdad, yo como ciudadano, ahora me quito el chaleco hasta de periodista, como ciudadano no se me alcanza. Es verdad que desde hace ya algún tiempo tenemos encima la crisis que tenemos encima, pero bueno, que hace 4 años la situación podía ser un poco mejor. Pero no se me alcanza que la ministra, antes de Industria, ahora la llaman de Transición Energética o Transición Ecológica, haya estado, como tú describes, y si lo dices tú va a misa, 4 años sin hacer prácticamente absolutamente nada. Bueno, es una combinación probablemente de todos los factores, ¿no? Realmente la ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico ha ejercido de eso, sobre todo, de transición ecológica, y además con un apriorismo ideológico pues que no es lo más adecuado para afrontar las complejidades de un sector como el energético, ¿no? Por ejemplo, como dato, la ley de lucha contra el cambio climático, que se aprobó el 20 de mayo del año pasado, y que además es de lucha contra el cambio climático y transición energética, así es como se llama la ley, pues en la disposición final 11ª dejó para un año más la presentación de las reformas del sector eléctrico. Es decir, que se puso el acento en las reformas pensadas más en la protección del clima, del ambiente y de lucha contra el cambio climático, que está muy bien y hay que hacerlo, pero no se priorizó ni muchísimo menos las reformas del sector energético en general y eléctrico en particular, que eran necesarias. Lo que ha sucedido es que al final ha habido ese enfoque muy ideológico, muy de apriorismo ideológico, en contra del gas, en contra de una mínima reconsideración, como proponía el comité de expertos al que me refiero antes en su informe de marzo de 2018, del plazo de cero a las centrales nucleares, de cero a las centrales térmicas de carbón. Una serie de planteamientos que después de una pandemia como la que hemos padecido y seguimos padeciendo de alguna forma, pero con la contracción económica del 2020, el rebote que se produjo en el 2021 con los problemas y cuellos de botella en las cadenas de suministro, y ahora la guerra en Europa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues son 3 hitos de una importancia lo suficientemente trascendente como para haber reconsiderado la hoja de ruta trazada en planes elaborados en el 2019, ¿no? Y esa reconsideración, esa reevaluación no se ha hecho. Se han cerrado centrales térmicas de carbón que ahora echamos de menos y se pide que se reabran. Se han planteado cierres de centrales nucleares que nos serían muy necesarias para poder negociar con las generadoras de electricidad una estrategia a corto, medio y largo plazo, de manera que puedan aumentarse sus ingresos a largo plazo, pero a cambio de recortes de precios a corto plazo. Y parece que hay una obsesión
más por que las compañías eléctricas no ganen dinero, aunque tengan que seguir vendiendo la energía muy cara, en lugar de facilitar que ganen dinero, pero que al mismo tiempo podamos conseguir todos una energía más barata. Porque, y no es mi intención hoy el que entres en política, ni mucho menos, pero bueno, esto de un impuesto, un gran impuesto, como cuando, hablando de otras cosas, pues anuncian de forma propagandística impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las transacciones de capitales, aquello que llamaba la tasa Tobin, la progresía de hace algunas décadas. Esta elevación tan brutal de la carga impositiva, pues por ejemplo a las grandes eléctricas y tal, esto no deja de ser más que un brindis al sol, sin entrar ni siquiera en un terreno meramente, bueno, entrando donde te dé la gana, Javier, pero sin entrar en un terreno ideológico, esto es un brindis al sol. Pero si es que esta película, ¿cuántas veces, Javier, la hemos visto tú y yo desde distintos puntos de la política activa? Muchas veces, y al final queda en agua de borrajas. Y lo que es peor, hombre, si esa fuera la solución, pero es que cualquier estudiante de rudimentos de economía, es más, cualquier niño de primero de columpios, sabe que con eso no consiguen absolutamente nada, que eso al final se va a repercutir al consumidor, como ocurre con el que amenazan contra las entidades financieras. No tienen un plan al final, que es un poco a donde te quiero llevar. Van improvisando, ¿no? Esta es la sensación que le da al ciudadano. Claro, efectivamente, Eurico. Al final, ¿qué es lo que habría que intentar para salir de este atolladero que nos ha llevado a ese conjunto, primero de inacción y luego de medidas tomadas de manera precipitada y un poco improvisada en la dirección equivocada en el último año? Pues habría que intentar reducir los costes de las compañías y aumentar sus ingresos para que tengan margen suficiente para poder, a corto plazo, hacer buenas ofertas de precio al sector industrial, al tejido productivo, a los hogares, y compensar esa menor ganancia o esa pérdida, entre comillas, compensarla en el medio y largo plazo. Por lo tanto, habrá menores costes, habría que aligerar los costes fiscales, habría que aligerar los cargos regulatorios que padece la factura eléctrica, y es donde el gobierno no se ajusta el cinturón. Y habría que alargar en el medio y largo plazo la posibilidad de ingresos, por ejemplo, extendiendo el funcionamiento de centrales nucleares o facilitando instalaciones de bombeo reversible para una mayor generación hidroeléctrica o estableciendo reserva de garantía de potencia en centrales térmicas de carbón, por ejemplo, incluso con captura de CO2, como por cierto ya está haciendo en Alemania, como ha anunciado su ministro de Economía, poco sospechoso de no preocuparse por el cambio climático porque es del Partido Verde. Entonces, menos costes, mayores ingresos, estrategia a corto, medio y largo plazo. El gobierno hace exactamente lo contrario, sobrecarga en costes constantemente, con más impuestos, anuncia medidas, por ejemplo, el proyecto de ley de minoración de derechos de CO2 o el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que suponían nuevas cargas impositivas y tasas sobre las compañías generadoras. Lo anunció el año pasado, pero ahí están, congelados en el Congreso de los Diputados. Ahora anuncia de nuevo impuestos adicionales a las energéticas y de pronto aparece en una proposición de ley del Partido Socialista Obrero Español donde ese impuesto a las energéticas va a ser sobre resultados del 2002 y el 2022 y 2023. Es decir, no va a solucionar en nada el problema que tenemos ahora de los elevadísimos costes energéticos. Esos impuestos, si al final se llevan a la práctica, porque otros anuncios al final no se han llevado a la práctica, y se llevan a la práctica, al final será una cantidad muy poco significativa que acabará repercutiéndose a los consumidores. Se han tomado medidas tan absurdas como esto, creo que lo llaman, corrígeme si me equivoco, Javier, esto que llaman la excepción ibérica, ¿no? O algo así, se topa el precio del gas, hablo de memoria, 48 y tal, y claro, es que qué puñetero es el mercado, dirán estos progres de salón o estos socialdemócratas más o menos acentuados. Es que el mercado es un cabrito de la leche, claro, el mercado, en cuanto metes tus manitas, intentas intervenir, como digo yo siempre, en el proceso de fijación de precios, en un mercado libre, valga la redundancia, pues te hace este tipo de piruetas. ¿Qué ha pasado con eso los 4 días? Que los franceses, que la pagan más cara, si tuviéramos más tiempo hablaríamos de esa falsa nacionalización de EDF, que como al respetable no se lo cuentan bien, pues piensan otra cosa, ¿no? Por hacerlo corto, los franceses dicen, coño, pero si es que ahora esto es el gas, no lo pueden vender a más de 48 y se están hinchando y estamos hinchándonos a financiarle el gas a los franceses. Esto a la señora Rivera a lo mejor no.
Un día ya hablé del marido de Teresa Rivera y no quiero volver. Pero no tiene 50, no tiene 100 asesores, que me consta que es gente que sabe, Javier, que tú y yo sabemos que ahí habrá, hombre, gente que sepa de esto. Esto no se lo cuentan, no lo tienen ellos previsto. Es que a mí, vuelvo otra vez, me quito la camisa de periodista y soy un ciudadano de a pie. Me resulta increíble. Bueno, probablemente se trata de una cuestión de relato, ¿no? De relato. Al final, el mecanismo de tope al gas surge después de una gira del presidente Sánchez por Europa, en donde pretendía cambiar el sistema de mercado marginalista a nivel europeo, porque no puede hacerse de otra manera. Después de esa gira europea, pues el fracaso fue evidente y tuvo que sacar un poco la última carta de la manga para una excepción ibérica, que al menos le dejaran probar y hacer el experimento en la península, ¿no? El planteamiento inicial era topar el gas a 30 euros, que lo pagaran todos los consumidores eléctricos y que además se pudieran establecer mecanismos alternativos de compensación donde también pagará Francia, porque había un sistema de doble subasta, es decir, un precio para la exportación, por lo tanto el precio que pagaba Francia era el que correspondía sin la subvención, y una segunda subasta solo para el precio peninsular. ¿Qué sucedió? Pues que Europa, en el trámite de negociación de esa propuesta, pues subió a 48 euros el tope, es decir, casi un 60 y pico por ciento, un 70% respecto a lo que el gobierno preveía. En segundo lugar, prohibió que ese coste lo pagaran todos los consumidores y que solo lo hicieran aquellos que se beneficiaban, entre comillas, por la medida, es decir, los indexados al precio mayorista spot. Y lo más importante, respecto a lo que estabas comentando, Eurico, que se olvidaran de la doble subasta. El precio subvencionado, entre comillas, que no es subvencionado porque al final lo pagan los consumidores, iba a beneficiar a Francia sin participar de su financiación en esa parte de la subvención. Esto al final pues, supone que el mecanismo de tope al gas, desde que se ha implantado, ha supuesto un incremento del coste de la energía eléctrica de un 18% respecto al que había sido el vigente en los 5 primeros meses del 2022, que ya fue muy alto como consecuencia precisamente de la invasión rusa por parte de Ucrania, y además de ese incremento en el precio, encima estamos trasladando energía más barata que la francesa a Francia, con un coste para los consumidores españoles pues de alrededor de entre 2 y 4 millones de euros diarios. Esa es la consecuencia. Y además, con otro efecto especialmente pernicioso. Como consecuencia de ese incremento de la demanda de las exportaciones a Francia, están entrando a generar muchos ciclos combinados de gas. Estamos en el récord histórico del último año. En este primer semestre se ha incrementado en un 80% el consumo de gas para generar energía eléctrica. Y sin embargo, para el consumo de gas convencional, es decir, la industria en general, se ha reducido en un 20%. Es decir, estamos incrementando el consumo de gas. Se decía al principio de nuestra entrevista, de nuestra conversación, que tenemos que recortar, que tenemos que ahorrar gas. Bueno, pues en España estamos gastando un 6% más de gas respecto al año pasado y además en un 80% para la generación eléctrica. De esa manera estamos yendo en dirección contraria a lo que nos está pidiendo la Unión Europea, consumiendo más gas, y al mismo tiempo ese gas que teníamos antes abundante, que venía de Argelia, ahora lo tenemos menos abundante, más caro, tiene que venir de Estados Unidos, el buque metanero, y de Rusia. En junio, Rusia ha sido nuestro segundo aprovisionador de gas. Necesitamos gas para esas centrales de ciclo combinado. Segundo aprovisionador de gas de España, en junio, con un 24%, creo recordar. El que está en primer lugar es Estados Unidos, y Argelia ha pasado en tercer lugar en el mes de junio con una reducción de un 57% respecto al dato de junio del año pasado. Es decir, estamos yendo exactamente en la dirección contraria. Mientras tanto, Argelia, llegando a acuerdos con Italia para llevar el gas que ahora tiene disponible, el que deja de enviar a España para mandarlo a Italia, su nuevo socio estratégico, a través de Italia el gas argelino sí puede llegar a Alemania a través de Austria o a través de Suiza, y no como en el caso de España que antes comentaba, que tiene ese cuello de botella con las interconexiones con Francia. En definitiva, esas interacciones del sector eléctrico y del gas, pues hay que anticiparlas. No se trata tampoco de un conocimiento esotérico. Los expertos, los analistas, los profesionales del sector lo conocen, pero quizás están demasiado preocupados en el gobierno del
de lo que va a pasar en el próximo cuarto de hora y cómo lo vamos a explicar y cuál va a ser el relato. Robin Hood, las empresas eléctricas son las malas, nosotros vamos a ocuparnos de los pobres consumidores, en lugar de hacer planteamientos serios, racionales, con una estrategia a corto, medio y largo plazo que aglutine el consenso del sector, que es imprescindible para salir de este atolladero. Lo malo, Javier, es que efectivamente eso se queda en un mero relato y además un relato barato de comunicación política pues de la señorita Pepis, porque luego dicen preocuparse del consumidor y al final el otoño y el invierno, y no nos gusta ser excesivamente catastrofistas, pero el otoño y el invierno van a ser de órdago, porque a más. Además de la poca preparación o el cortoplacismo, por ser suaves, del que nos lleva explicando, y soy yo el que creo que al final pues lo que se ve es esto de nuestros gobernantes, pues claro, es una coyuntura internacional muy fastidiada, las cosas como son, porque fíjense ustedes, los alemanes tampoco pueden sacar pecho porque el 41% del gas se lo venían chupando hasta anteayer al sátrapa, a Putin. Entonces, estamos en mitad de una tormenta perfecta que pues solamente puede ir a peor. Javier, yo no sé si podemos cerrar ya esta entrevista con un mensaje optimista, a menos que ocurra un milagro. Lo que sí sería deseable, yo creo que ahí vas a estar de acuerdo conmigo, por cerrar también con un mensaje, no ya optimista, un mensaje que desde el punto de vista democrático y patriótico debiera de ser absolutamente, de caer por su peso. ¿Cuánto ganaría este gobierno que está de salida, que le quedan meses, si en esto, como en otras cuestiones, fuera más empático y escuchara más a la oposición, sobre todo al PP y a Vox, pero básicamente al PP? ¿Por qué digo al PP? Lo siento, porque sé que aquí me escucha mucha gente de Vox, porque es el primer grupo de la oposición que ahora mismo, con la demoscopia en la mano ya, porque el Parlamento ya, la composición aritmética del Parlamento no responde a la realidad de la calle, es el primer partido de España y es el partido, me da igual que sea en octubre, noviembre, que sea en la primavera del año que viene o como mucho hasta mayo, que ni a mayo van a llegar, va a heredar el gobierno de España. Por favor, señores, un pacto de Estado también acerca de esto. Yo creo que esto es tan simple que cualquiera lo puede entender, Javier. Sí, bueno, de hecho, el Grupo Parlamentario Popular que citas ha planteado iniciativas en el Congreso formulando ese pacto de Estado por la energía que el Gobierno ha rechazado, ¿no? Es el problema de buscar un relato que le permita sobrevivir como no responsable de lo que está sucediendo, ¿no? Y tiene que buscar culpables, ¿no? Antes de la invasión de Ucrania y de Putin, recordemos que eran las eléctricas, y antes de las eléctricas el Gobierno de Rajoy. Es decir, siempre hay un culpable después de 4 años de este gobierno que permite concluir que al final, si no estuviera este gobierno, todavía todas las cosas serían mucho peor. Bueno, eso evidentemente es un relato que no se sostiene. Es muy complicado llevar adelante la transición energética que se necesita para avanzar hacia la descarbonización sin contar con las empresas del sector. Se hizo en el año 1996, el protocolo eléctrico fue una manera de fijar una hoja de ruta en consenso con el sector para transitar del marco legal estable a escenarios de liberalización en el sector eléctrico que reclamaba la Unión Europea, y ahora tiene que hacerse exactamente lo mismo. Los intereses de las eléctricas y de las compañías de hidrocarburos no son los mismos, son intereses legítimos diferentes. Los intereses de la gran industria electrointensiva española no coinciden, obviamente, con sus suministradores eléctricos o de gas. Son legítimos ambos, pero son diferentes. Pero se pueden alinear, pueden compartir estrategias a corto, medio y largo plazo donde todos puedan encontrar compensaciones a cesiones recíprocas. Pero eso exige que haya un cierto convencimiento de que los compromisos que se asumen ahora en el corto plazo se van a cumplir en el medio y largo plazo. El problema es que este gobierno no tiene demasiada autoritas o voy a decir credibilidad como para que cualquier agente del sector energético o de la gran industria pueda pensar que las cesiones de hoy pueden suponer compromisos mañana o pasado mañana que vayan a cumplirse. Es difícil pensar que este gobierno pueda cumplir esos compromisos y eso está cegando una vía de salida que sería la razonable, ¿no? Pero en fin, quizás el gobierno cambia y empieza de pronto a entender que la única manera de afrontar la situación es llegar a consensos con los agentes del sector, con la oposición y desde luego con la propia ciudadanía
para hacerle comprender que todo el mundo se esfuerza, empezando por el gobierno, que se ajusta al cinturón, baja fiscalidad en la carga de la factura energética y baja cargos regulatorios y los traslada a presupuestos en el Estado, reduciendo gasto público improductivo. El primero que tiene que dar ejemplo es el gobierno. Está claro. Javier Peón Torre, consultor energético y gran amigo. Como siempre, te agradezco además de corazón el que hayas dedicado estos minutos de tu tiempo, que siempre es muy valioso, a este humilde programa, La Retaguardia Periodista Digital, y también a nuestros espectadores para contribuir a clarificar un poquito algo, bueno, pues tan técnico y tan abstruso para el paisanaje medio, para el ciudadano corriente, que no tiene, evidentemente, por qué ser experto ni en esta ni en otras cuestiones, y ayudarnos a entender un poquito mejor qué demonios está pasando con el gas, qué demonios está pasando con la energía, qué demonios está pasando, pues eso, con nuestro recibo y con una de las principales preocupaciones, y más que lo va a ser, desgraciadamente, de los ciudadanos, porque, insisto, vuelvo a insistir en que afecta directamente a nuestro bolsillo, y bien en tiempos duros y bien en curvas. Javier, te envío un abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho, amigo. Es un placer y un honor participar en un programa tan magnífico que además dirige un buen amigo como tú, Rico. Javier, muchísimas gracias y hasta la